En esta lección, se trabajarán sobre los distintos conceptos del hardware. Para iniciar un capítulo, haga clic en el capítulo que desee estudiar. La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos electrónicos. También está definida como el procesamiento automático de la información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las siguientes 3 tareas básicas: entrada, captación de la información, proceso, tratamiento de la información, salida, transmisión de resultados. Los computadores son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas que consisten en operaciones aritmético-lógicas y de entrada/salida. Reciben entradas, datos para su procesamiento, producen salidas, resultados del procesamiento, procesan y almacenan información. El computador es en su forma más simple, una calculadora electrónica veloz, que acepta información digitalizada como entrada, la procesa, y produce la información resultante de salida. El hardware es la parte física de un computador, y más ampliamente, de cualquier dispositivo electrónico. El término proviene del inglés, y es definido por la RAE, como el equipo de una computadora. Sin embargo, es usual que sea utilizado en una forma más amplia, generalmente para describir componentes físicos de una tecnología. Así, el hardware puede ser de un equipo militar importante, un equipo electrónico, un equipo informático o un robot. En informática, también se aplica a los periféricos de un computador, tales como el disco duro, CD-ROM, procesador, entre otros. En dicho conjunto, se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico. Los diferentes tipos de computadores se distinguen por su costo, capacidad y propósito. Entre los distintos tipos de computadores están los microcomputadores, los minicomputadores y los supercomputadores. Para continuar, haga clic en uno de los tipos de computadores. Un microcomputador es un tipo de computador que utiliza un microprocesador como unidad central de procesamiento. Existen varios tipos de microcomputadores, los cuales son computadores personales, computadores portátiles, netbook y tablet PC. Haga clic en el tipo de microcomputador que desee estudiar. Computador de escritorio, en América Latina, u ordenador de sobremesa, en España, es un microcomputador diseñado para ser usado en una ubicación estable, como un escritorio, a diferencia de otros equipos personales como los computadores portátiles. Se puede referir a 2 tipos de computadores: computadores de uso doméstico en hogares, y computadores de oficina, utilizados por los empleados de una empresa. Un computador portátil u ordenador portátil es un computador personal móvil, que pesa normalmente entre 1 y 3 kilogramos. Los computadores portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los computadores de escritorio, con la ventaja de que son más pequeños, más livianos y tienen la capacidad de operar por un periodo determinado, sin estar conectados a la electricidad. Son una nueva clase de portátiles que eliminan la unidad de CD, y reducen la potencia de otros componentes como la tarjeta gráfica, con el fin de disminuir el tamaño físico de las máquinas, y en ocasiones el costo. Son capaces de entrar en el bolsillo de un pantalón, como en el caso de los Vaio Serie P. Su capacidad de procesamiento es notablemente menor que los portátiles normales. Por eso necesitan sistemas operativos diseñados específicamente, además del uso de almacenamiento remoto.
Un tablet PC es un computador portátil en el que se puede interactuar a través de una pantalla táctil o multitáctil. El usuario puede utilizar una pluma stylus para trabajar con el ordenador, sin necesidad de teclado físico o mouse. Cada tipo de computador tiene características propias que los hacen idóneos para algunos usuarios. Con calificaciones que van desde 0, peor opción, hasta 5, mejor opción, pase el cursor sobre los distintos tipos de usuario para ver cómo se relacionan con los tipos de computadores. En la próxima lección, se estudiarán los distintos dispositivos digitales móviles que existen. En esta lección, se describirá brevemente algunos de los tipos de dispositivos digitales móviles que existen. Seleccione con un clic uno de los capítulos de la lección. Los dispositivos móviles son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, móviles o no, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que elija. PDA. Del inglés, Personal Digital Assistance. Asistente digital personal, es un computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica, calendario, lista de contactos, blog de notas y recordatorios, con un sistema de reconocimiento de escritura. Hoy en día, 2010, estos dispositivos pueden realizar muchas de las funciones que hace una computadora de escritorio: ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, reproducir archivos de audio, etc., pero con la ventaja de ser portátil. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que elija. El teléfono móvil. Es un dispositivo inalámbrico electrónico, que permite tener acceso a la red de telefonía celular, o móvil. Se denomina celular, debido a las antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una célula. Aunque existen redes telefónicas móviles satelitales, su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproductor de video, e incluso GPS, y reproductor MP3, entre otros. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que elija. Un smartphone, teléfono inteligente en español, es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil, con características similares a las de un ordenador personal. Casi todos los teléfonos inteligentes son móviles que soportan completamente un cliente de correo electrónico, con la funcionalidad completa de un organizador personal. Una característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes, es que permiten la instalación de programas, para incrementar el procesamiento de datos, y la conectividad. Estas aplicaciones, pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador, o por un tercero. El término inteligente hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o simplemente el acceso a Internet y al correo electrónico de una compañía, pagando, o gratuito. A este tipo de dispositivos pertenecen los BlackBerry y los iPhone, entre otros. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que elija. Un reproductor multimedia digital, es un dispositivo que almacena, organiza, y reproduce archivos de video, audio, e imágenes.
Comúnmente, se le denomina reproductor MP4, pero este nombre fue inventado por los fabricantes, como estrategia de marketing, debido a la sensación de superioridad, que este nombre genera respecto al de reproductor de MP3. Los reproductores multimedia digitales, reproducen distintos formatos de audio y video, dependiendo del fabricante, y no obligatoriamente el formato MP4. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que elija. Se ha finalizado el estudio de los dispositivos digitales móviles. En la siguiente lección, se estudiará la composición básica de un computador. En esta lección, se describirán brevemente algunos de los componentes básicos de un computador. Seleccione con un clic uno de los capítulos de la lección. Los dispositivos de almacenamiento se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU, para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga el computador. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos leen o escriben datos en medios, o soportes de almacenamiento. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura, o escritura de los medios, o soportes donde se almacenan, o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros tipos de dispositivos. Un dispositivo de entrada o periférico de entrada, es cualquier periférico, pieza del equipo del hardware del computador, utilizado para proporcionar datos, y señales de control, a un sistema de procesamiento de información. Son los que permiten introducir datos externos al computador, para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal un ser humano. A continuación, seleccione con un clic otro tipo de dispositivo, o de memoria. Los dispositivos de salida muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas, o procesadas por el computador. Un dispositivo de salida recibe información, la cual es procesada por la CPU para luego reproducirla de manera que sea comprensible para el usuario. Por dispositivo de salida, se entiende un complemento electrónico que es capaz de mostrar y representar la información procesada por el computador, en forma de texto, gráficos, dibujos, fotografías, espacios tridimensionales virtuales, esquemas y un largo etcétera. A continuación, seleccione con un clic otro tipo de dispositivo, o de memoria. La unidad central de procesamiento, o CPU, por el acrónimo en inglés de Central Processing Unit, o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas, y procesa los datos. Las CPUs proporcionan la característica fundamental del computador, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios encontrados en los computadores de cualquier tiempo, junto con la memoria principal, y los dispositivos de entrada, o salida. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que desee estudiar. Son las unidades a través de las cuales el computador se comunica con el mundo exterior, pero no forman parte del núcleo básico, formado por la CPU, la memoria, la placa madre y la alimentación eléctrica. En general, los dispositivos pueden conectarse o desconectarse del computador, pero el mismo seguiría funcionando, pero con limitantes. Los periféricos o dispositivos se dividen en tres grupos: dispositivos de entrada, dispositivos de salida, y dispositivos de entrada y salida. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que desee estudiar. La memoria se refiere a los componentes de un computador, dispositivo y medios de almacenamiento que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. En la actualidad, el nombre de memoria va relacionado más con un tipo de la misma, la cual es la memoria principal. La memoria principal contiene los programas en ejecución y los datos con que operan.
Está directamente conectada a la CPU del computador, y debe estar presente para que la CPU funcione correctamente. Existen dos tipos de memoria principal, los cuales son la memoria RAM y la memoria ROM. A continuación, seleccione con un clic uno de los tipos de memoria. RAM o memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. Es la memoria del usuario que contiene de forma temporal el programa, los datos y los resultados que están siendo usados por el usuario del computador. En general es volátil, pierde su contenido cuando se apaga el computador, es decir que mantiene los datos y resultados en tanto el bloque reciba alimentación eléctrica. La memoria ROM, Read Only Memory, o memoria de solo lectura, es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el computador, y realizan los diagnósticos. La memoria ROM, es aquella memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de la información, y no su destrucción, independientemente de la presencia, o no de una fuente de energía que la alimente. Los datos almacenados en la ROM, no se pueden modificar, al menos no de manera rápida, o fácil, y se utiliza principalmente para contener el firmware, programa que está estrechamente ligado a un hardware específico, y es poco probable que requiera actualizaciones frecuentes, u otro contenido vital para el funcionamiento del dispositivo. A continuación, haga clic en el capítulo que desee estudiar. La ROM, es una memoria secuencial a diferencia de la memoria RAM. Esto significa que debe recorrer secuencialmente todos los datos hasta encontrar el buscado, similar a un casete de música. En cambio la RAM accede directamente de forma aleatoria, lo cual la hace más veloz. La memoria RAM, permite al computador leer los datos de forma rápida y eficiente, para ejecutar aplicaciones de manera eficiente, mientras que la ROM contiene el programa necesario para el arranque inicial del equipo, y realizar diagnósticos. La memoria RAM es común en los computadores e impresoras, y puede llegar hasta unos pocos miles de millones de bytes, mientras que la ROM es normalmente solo unos pocos miles de bytes de almacenamiento. A continuación, seleccione con un clic el capítulo que desee estudiar. Se ha finalizado el estudio conceptual de los componentes básicos del computador. En la siguiente lección, se estudiarán los puertos de entrada y de salida de un computador. En esta lección, se describirá brevemente algunos de los periféricos básicos de un computador. Haga clic en Introducción para conocer sobre los puertos. En la informática, un puerto es una forma genérica de denominar a una interfaz, a través de la cual los diferentes tipos de datos se pueden enviar y recibir. Al igual que una ciudad, los computadores se comunican con otros equipos a través de puertos, los cuales son como el puerto marítimo, terrestre y aéreo de una ciudad. A continuación, seleccione con un clic el puerto que desee estudiar. El puerto de audio tiene la función de capturar audio procedente del exterior, grabar señales de audio, reproducir sonido hacia bocinas y capturar la señal del micrófono. Consta de un conector cilíndrico con 2 o 3 terminales que permite la transmisión de datos a un dispositivo externo, periférico, básicamente parlantes y micrófonos, desde el computador. Pase el cursor sobre el texto, para ver el conector para el puerto de audio. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. El puerto de red es utilizado para comunicar varios computadores, y para que así puedan realizar un intercambio de información. Se utilizan para interconectar computadores en redes locales, LAN, o en Internet. El puerto de red más utilizado es el puerto de red RJ45, el cual utiliza el estándar Ethernet, y utiliza un conector muy similar a telefónico, diferenciándose porque es más grande que el mismo. Pase el cursor sobre el cuadro de texto, y observe el conector utilizado en el puerto RJ45. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos.
El FireWire o puerto de comunicación COM es uno de los estándares de periféricos más rápido que se han desarrollado, característica que lo hace ideal para su uso con periféricos del sector multimedia, como cámaras de video y otros dispositivos de alta velocidad como por ejemplo, lo último en unidades de disco duro e impresoras. Pase el cursor sobre el texto, para ver el tipo de conector para el puerto FireWire. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. Un puerto USB es una entrada o acceso, para que el usuario pueda compartir información almacenada en diferentes dispositivos, como una cámara de fotos, una memoria, entre otros, con un computador. Las siglas USB quieren decir bus de serie universal en inglés. Los puertos USB están diseñados para transmitir energía eléctrica al dispositivo que se encuentra conectado, de esta manera no se necesita de un cable adicional para conectarse a una toma de corriente. Una de sus principales características es su capacidad plug and play. Este concepto se refiere a la cualidad de que con solo conectar el dispositivo al servidor central, este sea capaz de interpretar la información almacenada y reproducirla inmediatamente. La masificación de los puertos USB es cada día mayor. Además de la mejora en la velocidad de transferencia y su cualidad plug and play, su capacidad de conectar los aparatos es muy simple y no requiere de instalaciones complejas ni de intervenir en el hardware de los computadores. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. El puerto VGA es un puerto de video por el cual se transmiten datos gráficos desde el computador hasta el dispositivo de salida para su visualización. El puerto VGA es el puerto por defecto que traen los microcomputadores para conectar las pantallas o monitores al computador. Observe, pasando el cursor del mouse sobre el texto, el conector VGA utilizado para conectar un monitor al computador. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. El puerto serial, puerto serie, o puerto de comunicación COM, es una interfaz de comunicaciones entre computadores y periféricos, el cual envía y recibe información bit por bit. Entre los puertos seriales, se puede mencionar el puerto de los antiguos modelos de teclados y módems. Se denomina serial, porque el puerto serie serializa los datos. Esto quiere decir, que toma un byte de datos, y transmite los 8 bits del byte, de uno en uno. Pase el cursor sobre el cuadro de texto, y observe el conector utilizado en los puertos seriales. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. Un puerto paralelo es una interfaz entre un computador y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. El puerto paralelo es comúnmente utilizado para realizar procesos de control y automatización, e incluso es utilizado por impresoras antiguas para comunicarse con los computadores. Pase el cursor sobre el cuadro de texto y observe el conector utilizado en los puertos paralelos. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. El puerto PS2 es generalmente utilizado para conectar el teclado y el mouse en las PC. Actualmente muchos computadores, especialmente las notebooks, no traen más el puerto PS2, pues muchos ratones y teclados vienen para el puerto USB. Los PS2 no están diseñados para conexiones en caliente, por lo tanto, es recomendable no conectarlos o desconectarlos con el computador encendido. Pase el cursor sobre el texto para visualizar el tipo de conector para el puerto PS2. A continuación, seleccione con un clic uno de los otros puertos. Se ha finalizado el estudio conceptual de los componentes básicos del computador. En la siguiente lección, se estudiarán los puertos de entrada y de salida. En esta lección, se describirán brevemente algunos de los componentes básicos de un computador. Seleccione con un clic uno de los capítulos de la lección.
Una de las cuestiones que más causa confusión a los usuarios de los computadores, a la hora de adquirir un computador, es saber cuál será el rendimiento del mismo, y cómo se comportará en distintas actividades. Para poder realizar la medición de rendimiento, se deben utilizar las unidades de medida adecuada. Haga clic en la opción, Prefijos, para conocer los prefijos utilizados comúnmente. El rendimiento de los computadores en la actualidad se mide en unas unidades, que por motivos técnicos varía de unas pocas a unas millones de millones, por lo cual se volvería muy extenso su nombramiento. Es como decir que para una construcción se necesitan 15 millones de gramos de tierra, en vez de decir 15 toneladas de tierra. En informática se utilizan los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, para poder manejar unidades de gran tamaño. Los prefijos más utilizados son el kilo, el mega, el giga, el tera en casos especiales, y el peta en supercomputadores. Para mostrar todo el conjunto de prefijos, pase el cursor sobre el texto, y observe la tabla con los prefijos que van desde la unidad base, hasta el peta. Como en informática, las unidades base no pueden ser fracciones de la misma, solo se utilizan prefijos a partir de la unidad básica. El bit es el acrónimo de binary digit. Dígito binario. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan 10 dígitos, en el binario se usan solo 2 dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores. Se puede imaginar un bit como una bombilla que puede estar apagada representando el 0, o encendida, representando el 1. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, se puede representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de apagado 0, y el otro al estado de encendido 1. Con un bit se puede representar solamente dos valores, que pueden ser representados como 0, o 1. Para representar o codificar más valores, es necesaria una mayor cantidad de bits. Con 4 combinaciones, se pueden representar hasta 4 valores diferentes, como por ejemplo, arriba, izquierda, derecha, abajo. Pase el cursor del mouse sobre el texto, y observe la relación entre los prefijos y la unidad de medida. Para continuar, haga clic en el botón Byte. Un byte es la unidad fundamental de datos en los computadores personales. Un byte son 8 bits contiguos. Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información en combinación con los prefijos de cantidad. En informática, 8 bits es un adjetivo usado para describir enteros, direcciones de memoria u otras unidades de datos, que comprenden hasta 8 bits de ancho. Los prefijos usados para medidas de byte normalmente son los mismos que los prefijos del Sistema Internacional, utilizados para otras medidas, pero tienen valores ligeramente distintos. Se basan en potencias de 1024, un número binario conveniente, mientras que los prefijos del Sistema Internacional se basan en potencias de 1000, un número decimal conveniente. Pase el cursor sobre el texto, y observe la tabla de diferencias entre los prefijos binarios, y los del Sistema Internacional. Siendo cada unidad un byte. Para continuar, haga clic en la medida de frecuencia, Hertz. El hercio, o Hertz, símbolo hercios, es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. En informática se utiliza muy frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de hardware. Si desea repasar alguno de los conceptos, haga clic en el capítulo que desee. De lo contrario, haga clic en el texto, Salir. Se ha finalizado el estudio conceptual de los componentes básicos del computador. En la siguiente lección, se estudiará el rendimiento del computador.